Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Estamos leyendo juntos Lucas, ¿qué? 17. Pareciera que ese capítulo habla de tantas cosas como que no se relacionan, pero todas se relacionan. Tiene una hilaridad tremenda, por eso tenemos que hacer un repaso. Dígale al que está a su lado, hablamos de la fe. ¿Recuerdan? ¿Y por qué hablamos de la fe? Porque los apóstoles le pidieron al Señor Jesús que aumentara la fe de ellos para seguir el mandato que les había dicho. ¿Cuál era? Perdonar. Dígale al que está a su lado, perdonar. Entonces vamos a leer Lucas 17, del 3 al 6. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué? Os obedecería. Entonces, ya que hablamos de la fe, ya sabemos varias cositas de la fe. Es la convicción que tenemos en Dios. Por esto no debe descansar en los hombres, siempre debe descansar ¿en quién, iglesia? En Dios. Que la fe hace que Dios nos vea con agrado. Que la fe es un regalo de Dios y es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. La fe, además, nos permite creer en Cristo y que es el Señor. La fe es el escudo que Dios nos ha provisto. La fe nos da la victoria contra el mundo. También hablamos de que la fe no es de todos, o sí es de todos. No es de todos la fe. Y también aprendimos que todo lo que no se hace con la fe, en obediencia, es ¿qué? Pecado. Tengamos presente esto último que estamos hablando, que lo vamos a necesitar más adelante. Todo, diga, todo lo que no se hace con la fe, en obediencia, es pecado. Ahora, la suficiencia de esa fe es evidenciada en la respuesta del Señor Jesús a la petición de sus apóstoles, porque Él les afirmó contundentemente. Dice Lucas 17, entonces el Señor dijo, si tuvieras ¿qué? Fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Con esta afirmación, Jesús les muestra que lo importante no es el tamaño de la fe, lo importante es que sea ¿qué? Genuina. Dígale al que está a su lado, genuina. Así sea una fe del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente, contundente, totalmente efectiva, porque está puesta en Dios, que todo lo puede, que es capaz de todo, para quien nada es imposible. Le repito, ¿por qué? Porque esa fe está puesta en Dios, que todo lo puede, que es capaz de todo y para quien nada es imposible. Por esto, aunque los discípulos pedían que su fe fuera aumentada, el Señor les aclara que lo que realmente importante era la autenticidad de la fe. No necesitaban una fe gigante, con una fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a ese sicómoro que se desarraigara, se plantara en el mar y él obedecería.
Ya vimos, todos recibieron el granito de mostaza, o a alguno le faltó, porque por ahí tenemos algunos. ¿A alguno le quedó faltando? Muy bien, por aquí ahorita les damos 4, Marcela. Y sabemos que un grano de mostaza es excesivamente pequeño, mírenlo. Ya todos lo conocemos, es verdaderamente diminuto. Y un sicómoro, ya lo vimos, es un árbol grande que puede llegar a medir 15 metros. Sin embargo, una fe de un grano de mostaza puede decirle a ese árbol que se desarraigue y obedecería. Una fe de ese tamaño es suficiente porque es legítima. Por esto, asemejamos la fe al sol, que es simplemente suficiente. No se necesita más de un sol para que sea de día, o sí se necesita. No se necesita más que la fe del tamaño de un grano de mostaza para confiar en la voluntad de Dios y obedecerle. Similar a la tinta que vamos a verter en este frasquito de agua cristalina con una gota de tinta. De ese tamaño es la cosa. Una gotica. Muy bien. ¿Está claro? Similar a esa tinta que vertimos en ese vaso con agua, con una gota de tinta es suficiente para que todo el agua adquiera color. La fe es auténtica, es potente, porque representa la confianza en Dios. No depende de nuestras capacidades, sino que depende de la potencia y el poder absoluto de Dios. Porque, iglesia, ¿quién es el que aporta la solución siempre? Dios. Dile al que está a tu lado, el que aporta la solución es Dios. Nosotros ponemos en acción nuestra confianza en Él y Él obra. La fe es contundente. ¿Está o no está? Si está, es totalmente efectiva. Recordemos que no estamos hablando de añadiduras. Esto no es acerca de tener fe para obtener cosas. Los apóstoles pedían fe para cumplir los mandamientos del Señor Jesús. Pedían fe para poder obedecer. Y el Señor fue contundente en su respuesta para ellos. No es la magnitud de la fe, es la certeza de esa fe, es que la fe sea verídica. El Señor no solo les dio una impactante respuesta acerca de la importancia de una fe real, porque después de decir esto, añadió. Vamos a leer con mucho detenimiento. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Dile al que está a su lado, siervos inútiles. Tremendo, iglesia. Para entender la continuación de este pasaje, que evidencia la respuesta de nuestro Señor Jesús, es necesario devolvernos a la parte esencial de la que hablamos la semana pasada, y es que la fe está directamente relacionada con la obediencia. Por eso dice Hebreos 11, por la fe, Abraham, al ser llamado, ¿qué? Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Y Santiago 2 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. Pero alguno dirá,
tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Otra versión dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Porque nuestras obras vislumbran nuestra fe. Por eso leemos también en Romanos 1. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para promover la obediencia ¿a qué? A la fe entre los gentiles por amor a su nombre. Mire que está completamente relacionado, fe y obediencia. Y en la PDT dice, vamos a leer en las versiones, en distintas versiones, por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones ¿qué? Crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar ¿a quién? A Cristo. Y en la Biblia textual, cuarta edición, mire lo que dice Romanos 1, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre los gentiles por su nombre. Tenemos que valorar aquí este texto. Por favor, síganme en este hilo de pensamiento. Dice que recibieron la gracia y el apostolado para obediencia de la fe. De la fe, iglesia, de la fe. Recibieron la gracia y el apostolado para obediencia de la fe. Acá se destaca que la fe genuina debe tener como resultado una vida de obediencia a Dios. Como les dije, la fe y la obediencia están íntimamente conectadas. Dile al que está a tu lado, la fe y la obediencia están íntimamente conectadas. Lo auténtico de nuestra fe se ve representado en cómo vivimos nuestras vidas en obediencia a Dios. Y miremos qué dice obediencia de la fe. No por la fe, sino de la fe, lo que nos indica que la fe es el origen de la obediencia. La fe produce obediencia y la obediencia es consecuencia natural de la fe. La obediencia tiene su origen en la fe. Te pregunto, ¿tienes fe? ¿Eres obediente? ¿Crees lo que dice la palabra y obedeces? Ahora, si está de noche, la ausencia del sol es contundente, ¿cierto? Porque el día es consecuencia de la presencia del sol. Si no hay obediencia, no hay fe. Porque la obediencia es consecuencia de la presencia de que haya fe. Aquí le pido que recuerde esa característica de la fe que le pedí que tuviera presente al inicio del mensaje. Todo, dígale al que está a su lado, todo lo que no se hace con la fe en obediencia es pecado. ¿Y de dónde saca eso, pastora? Romanos 14 dice, y todo lo que no procede de fe es pecado. Otra versión dice, todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Es importante también entender esta verdad espiritual. Cualquier acción que se realiza sin confianza en el Señor, sin confiar en Él, en obediencia a sus preceptos, es pecado. ¿Tenemos el mayor ejemplo de obediencia o no? Nuestro Señor y Dios. ¿En quién?
en Jesucristo. ¿En quién tenemos el mayor ejemplo de obediencia? En Jesucristo, porque las escrituras dicen de Él: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en Hebreos 5 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Nuestro Señor es nuestro ejemplo máximo de obediencia. Por eso dice Primera de Pedro: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Señor nos dejó un claro ejemplo y nosotros debemos seguir sus pisadas. Ya que entendimos y comprendimos la relación de la fe y la obediencia, podemos comprender este pasaje de Lucas 17, porque nuestra rápida capacidad de reacción a una orden de Dios demuestra la confianza y la fe que tenemos en Él. La fe, además de ser efectiva y suficiente, se ve reflejada en la obediencia al Señor. Razón por la cual hace 8 días les hice la pregunta que hizo el Señor Jesús en Lucas 18. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará qué? Fe en la tierra. Yo les quiero hacer la misma pregunta en otras palabras. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará obediencia en la tierra? Y pastora, ¿por qué otra vez a repetir de todo eso? Porque necesitamos este contexto para comprender profundamente la respuesta del Señor en este capítulo 17. En el capítulo 17 de Lucas, el Señor les había dicho a sus discípulos que debían evitar ser piedra de tropiezo, que debían perdonar ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pequen contra ellos? Que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, ni nos perdonamos a nosotros mismos, le estamos diciendo a Dios que nuestros estándares son más altos que su salvación. Y el orgullo se muestra de muchas maneras. Luego, ante tal enseñanza, sus apóstoles le piden a Jesús que aumente la fe. Pero el Señor, si ven todo lo que les viene hablando, sentando como las bases de lo que sigue, pero el Señor resalta la efectividad de la fe cuando es genuina. Y vamos a volver a leer Lucas 17. Póngale pues cuidadito. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Nuevamente el Señor Jesús está ilustrando verdades espirituales con ejemplos que para nosotros son más sencillos de entender.
El Señor nos está hablando de un siervo. Repítale al que está a su lado, un siervo. Es decir, un esclavo. En aquella época era muy común, había esclavos, era la usanza, era parte de sus costumbres. Aquí no se ponga a perder de vista la enseñanza porque se le despertó pues la ONG que hay dentro de usted. Porque nos está hablando de un siervo, de un esclavo. Ay, no, ¿qué es ese texto tan raro? No. Si el concepto le parece muy fuerte, es posible que lo que sigue ahora lo va a escandalizar más. Obviamente, dejando esta aclaración para los que nos escuchan la grabación, porque todos aquí, me imagino, en esta congregación somos felizmente esclavos de Cristo. ¿Quiénes somos felizmente esclavos de Cristo? Somos realmente esclavos de Cristo. Ay, ay, ay. Entonces el Señor nos está hablando de un siervo. Un siervo es un esclavo. Y un esclavo puede ser voluntariamente o involuntariamente al tener su libertad bajo el señorío y dominio de otro. Y dice que si alguno tiene un siervo y este siervo está ¿qué? Pastoreando las ovejas. Una vez regrese del campo, prepara la cena, se viste adecuadamente y sirve a su señor, y hasta que él haya comido y bebido apropiadamente, y una vez le sirve a su señor, el siervo ya puede comer y beber una vez que el Señor se lo indique. El Señor Jesús describe todo esto y a continuación le pregunta a sus oyentes en Lucas 17:9. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Es decir, era deber del siervo cumplir con esas tareas. No era un favor, era una orden y había que seguirla. ¿Por qué? Porque ese era su labor. Ese era el propósito del siervo. ¿Agradar a quién? A su Señor. No tiene otro propósito más que ese. Ni siquiera sus deseos van primero que los deseos de su Señor. Porque el siervo ya no es dueño de sí mismo, sino que está bajo la autoridad de alguien más. ¿Recuerdan quién nos compró? El Señor Jesús nos compró, pagó el precio por cada uno de nosotros. Cuando uno compra algo, ¿de quién es la compra? Del que lo pagó. Primera de Corintios 6 dice: pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Otra versión dice: cuando Dios nos salvó, en realidad nos compró y pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Si nos compró, nosotros somos de Dios. El Señor, con ejemplos de la vida diaria, le muestra a sus discípulos y apóstoles una realidad. Si alguien cumple su deber, era su deber y punto. Y aún más para ellos, que no tienen esa cultura de nosotros, que damos gracias hasta porque nos responden mal. Tremendo, ¿no, iglesia? Y que para pedirle a alguien que haga lo que le toca hacer, aquí hay personas que tienen gente a su cargo, hay que rogarle, hay que hablarle de cierta manera, toca invitarlo a un café para que cumpla sus responsabilidades. Pareciera que son favores en lugar de sus deberes. En una empresa, cada persona sabe sus funciones, ¿o no?
solo debe ¿qué? Cumplirlas. En cambio, para los judíos era sencillo comprender este ejemplo que les está ilustrando el Señor Jesús. Esta aclaración también nos muestra que hay siervos que solo sirven para recibir algo a cambio, así sea solo reconocimiento, y esto no tiene sentido. Nosotros, los siervos de Cristo, no debemos pensar que merecemos algo por lo que hacemos en el servicio al Señor, porque todo lo que hacemos por Él es el cumplimiento de un deber. Todos nosotros somos esclavos de Dios y Él nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Toda nuestra vida y todas nuestras fuerzas debemos dedicarlas a agradarlo a Él. Nuestro principal motivo de existir debe ser cumplir el deber que tenemos en relación con nuestro Dios. Debemos dejar en sus manos el reconocimiento que Él nos quiera dar, si es que quiere darnos algún reconocimiento. Y con esto me refiero a las cosas de aquí, las terrenales, que mucha gente reclama al Señor. ¿Cómo es que el Señor me debe esto? El Señor no nos debe nada. Piden carro, casa, beca, a cambio de su servicio. Eso no es servir, es hacer un trueque. Sin embargo, el Señor es tan hermoso que nos regala una recompensa sin igual. ¿Qué mayor recompensa que la vida eterna? Repite, la recompensa fue la vida eterna. Debemos hacer con diligencia nuestros deberes sin ser ociosos y quedarnos sin dar fruto. No nos sentamos a descansar, sino que nos disponemos a servir a la mesa de nuestro Señor, aún después de pasar el día arando o apacentando el ganado. Por eso dice Lucas 17: ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? No le dirás más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después comerás y beberás que tú. Nosotros como siervos del Señor debemos vestirnos adecuadamente, liberándonos de todo lo que nos puede atar o pesar y que no está bien visto delante de nuestro Señor. Pudiéramos parecer bien vestidos, pero pueden ser trapos de inmundicia. Pero delante del Señor nada es oculto. Por eso dice Hebreos 12: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también ¿de qué? De todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con ¿qué? Paciencia la carrera que tenemos por delante. También debemos esperar las instrucciones de Dios para sentarnos y comer a la mesa. Y por supuesto que Cristo debe ser servido antes que nosotros, porque Él ya hizo el mayor acto de servicio con nosotros, sus seguidores. Por eso continúa diciendo: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Jesús nos pone en el lugar que nos corresponde. Somos siervos, somos esclavos de Él. Nos compara con aquel siervo que sirve a su Señor. Él tenía que ilustrar de alguna manera. Hablamos del perdón,
hablamos de la fe, que significa obediencia, y ahora nos está ilustrando que somos siervos y esclavos de Cristo. Él no nos habla como si nosotros fuéramos los amos, no, ni más faltaba. Y señores del ejemplo, no. Él directamente nos dice que somos, ¿qué iglesia? Siervos, que somos esclavos. Y Él es el Señor a quien debemos servir. Dígale al que está a tu lado, y Él es el Señor a quien debemos servir. Esta enseñanza nos ayuda a comprender nuestra posición. Ay, pastora, ¿cómo así que somos esclavos? Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados ¿de qué? Del pecado. ¿Y hechos qué? ¿Esclavos de quién? De Dios. Tenéis vuestro fruto para santificación y al fin ¿qué? Vida eterna. Fuimos libertados del yugo del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Al ser esclavos de Cristo, nosotros nos entregamos totalmente a la voluntad de Jesús. ¿Que cómo es la voluntad de Jesús? Buena, agradable y perfecta. Cristo se ha sacrificado por nosotros, los creyentes. Por lo tanto, nosotros dedicamos nuestra vida a servirle en completa lealtad a nuestro Señor. Esta relación que tenemos con el Señor es de amor absoluto, compromiso mutuo, y al ser esclavos de Cristo, realmente nos encontramos en completa libertad, porque fuimos liberados del pecado y de la muerte eterna. Íbamos rumbo a ese camino, y Jesús nos redimió. Por eso dice Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Si el siervo del que nos habla Jesús llegó de trabajar del campo, llegó a hacerle la comida a su Señor, se vistió adecuadamente para prestarle sus servicios, y solo una vez que su amo comía, él podía comer. Y al hacer todo esto, habla de cómo él, como un siervo inútil que hace solo lo que tenía que hacer. Asimismo, dígale a que está a su lado, asimismo, nosotros, los discípulos del Señor Jesús, cuando hacemos aquello que Dios nos ordena, somos siervos inútiles que hicimos lo que teníamos que hacer. Dígale al que está a su lado, siervos. Ya iba a decir Lina, inútiles, ¿cierto? Ay. Los discípulos vienen contrariados por la dura palabra acerca del perdón y de los tropiezos. Piden más fe. El Señor les dice que es suficiente con un granito de mostaza. Y recuerden, fe es confianza, y la confianza que Dios nos da origen la obediencia. Y para rematarlos, les dice que una vez cumplan ese mandamiento, no deben pensar más de ellos mismos, más alto de ellos mismos. Ah, no, yo soy superior porque perdoné, qué capacidad la que tengo, soy muy teso. Otro puede pensar, nadie entiende la madurez que he tenido que lograr para hacer esto. O puede pensar, yo soy un creyente de alto grado por hacer lo que Dios me pide. No, dígale al que está a su lado, no. Porque si ellos y todos nosotros
los que ahora renovamos la mente con las Sagradas Escrituras, hacemos lo que se nos encomendó hacer. Somos siervos inútiles. Ahí sí, somos siervos inútiles porque hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Es decir, estamos entregando lo mínimo. Al obedecer estamos haciendo lo esencial. Al obedecer por la fe que Dios depositó en nosotros, estamos haciendo lo básico. Debemos ser humildes. Por mucho que hagamos en el servicio de nuestro Señor, nunca debemos pensar que Cristo nos debe algo. No nos debe nada. Dile al que está a tu lado, no nos debe nada. Él ya nos dio todo y nosotros estaremos eternamente en deuda ¿con quién? Con Él. Los apartados para Dios sabemos plenamente que con humildad somos siervos inútiles. Mire, yo no hice la Biblia, ahí está escrita, ahí está el texto, usted lo puede leer en su casa. Esto no quiere decir que seamos sin provecho o que no sirvamos para nada, ni riesgos. Aquí inútil se refiere a alguien que ha rendido solo el servicio que era su deber, lo que tenía que hacer. Quiere decir que por mucho que hagamos, no le podemos dar a Dios más de lo que tiene. Quiere decir que por mucho que hagamos, no le podemos dar a Dios más de lo que Él nos ha dado. Que por mucho que hagamos, no le podemos dar más de lo que estamos obligados a darle. No podemos hacer a Dios deudor nuestro. Dile al que está a tu lado, no podemos hacer a Dios deudor nuestro. Dios no nos debe nada. Nuestra deuda con Dios es tan grande que jamás podremos servirle más allá de nuestro deber, lo que tenemos que hacer, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos. Nuestro servicio es realmente una bendición que Dios nos ha entregado y por lo tanto es un privilegio. Dile al que está a tu lado, servirle al Señor es un privilegio. Servirle a Dios es una bendición. Por eso dice el Salmo 100, servid al Señor con tristeza, con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Y recordemos que no es ni el que corra ni el que quiera, sino el que Dios tuvo misericordia. Y si tuvo misericordia de nosotros, nosotros aplicamos para esta prédica. Qué alegría tan inmensa servirle al Señor que nos ha dado todo, que nos ama profundamente y que quiere todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros. Sin duda, qué honor. Siempre pensamos que el servicio al Señor es como un trabajo de quinta, eso es por allá, como eso no tiene valor. No, Señor, es un trabajo honroso. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, no anteponga lo que usted quiere hacer a las cosas que Dios le mandó a hacer, como cuando usted va, visita a un enfermo, hace una obra de misericordia que Dios le mandó a hacer, visitar los presos, visitar a las personas desvalidas. Cuando estuve desnudo y me vestiste, y uno dice, ay no, no, esa persona está muy grave, después se muere y se murió, y dice, ¿por qué no fui? ¿Cuál era su deber? Ir a servirlo, ir a presentarle el reino para que esa alma no se perdiera. Pero nos mantenemos muy ocupados, no tenemos tiempo para las cosas del Señor.
Jeremías es un pasaje que ustedes saben, es muy hermoso, 29:11, dice, leámoslo todos juntos: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Ahí diga su nombre, declara el Señor. Planes de bienestar y ¿qué? Y no de calamidad, para darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza. Pasamos de ser esclavos del pecado, de la podredumbre del mundo, a estar en la presencia de nuestro Rey y Señor, en servicio eterno, gozoso y maravilloso. Gloria a Dios por eso. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Realmente Dios sí está por encima de todas las cosas que tenemos que hacer? Obedecemos a Dios. Tenemos fe en Dios. Somos conscientes de que fuimos comprados y que somos siervos del Señor. Sabemos que lo mínimo que podemos ofrecerle a nuestro Dios es nuestra obediencia. Dile al que está a tu lado: obediencia, por tan grande deuda que pagó por cada uno de nosotros. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, nos has hablado de perdón, de fe, obediencia, y que somos siervos y que tú nos compraste. Permítenos ser consecuente con cada una de estas palabras que recibimos, que nos sacaste de la muerte eterna a vida eterna y que cambiaste nuestra vida de pecado y muerte por una vida de servicio para ser tus siervos, tus esclavos, y poder hacer y cumplir todo lo que demandas de cada uno de nosotros. Nos hablas de que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. El Evangelio no exalta el ego, lo destruye. Pablo decía: yo todo lo tengo por basura. ¿Cuántas veces estimamos y tenemos en gran ganancia esas cosas antes que servirle al Señor? Porque mientras más títulos te tengas, más ungido de Dios, y la única verdad es que necesitas es un siervo. Ser siervo es tener una condición, una disposición permanente de búsqueda tuya, Señor, de invertir tiempo contigo, de hacer tu voluntad, de servirte independientemente si me gusta o no me gusta lo que me mandaste a hacer, de dejarme hacer por el Señor, permitiéndome quitar esas cosas que no te representan. Gracias, Señor, porque tú nos permites interiorizar esta palabra. Gracias por ese sacrificio tan maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nos compraste, pagaste un precio muy alto, Señor, para que tuviéramos salvación eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los bendigo en toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén.